Hola, hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran todas? Yo espero que bien. El tema de hoy es vencedores sobre el negativismo. Y como siempre les digo, espero que nos dé tiempo el día de hoy para terminar el tema. Así que vamos a iniciar, ¿sí? Ok, chicas, vayan preparando su Biblia, pero más que nada lápiz y papel. Ok, pues iniciamos con la plática. El tema ya saben que es vencedores sobre el negativismo. Vamos a ver un poquito cómo se inicia esto. Todas las extremos en nuestras vidas sabemos que son malas y muchas de nuestras conductas también sabemos que se originaron desde nuestra infancia, desde nuestra niñez, y muchas actitudes que venimos pues practicando, unas no son tan buenas como otras, las aprendimos en casa. Entonces, ándele, así ya no estoy tan chueca. Entonces, pues, no es la excepción, también son cosas que nos afectaron desde nuestra niñez. Puede ser a etapas distintas y también en adultez hay eventos que nos marcan y se quedan tan registrados y no hacemos una renovación de nuestra mente y vamos a seguir practicando aquello que pues no es tan agradable. De manera que vamos a iniciar. Por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo sobre personas negativas. Dos personas contemplan la puerta del sol. Imagínense, la puesta del sol. Están en la playa y están viendo la puesta del sol. Pero a uno, al ver eso, lo que no está tanto viendo eso, sino que él está percibiendo olor a polvo. Y el otro que está observando la puesta del sol, él fija su mirada en los rayos deslumbrantes de esa luz tan hermosa. Como podemos ver, uno habla de las alegrías, de la belleza y de la naturaleza, mientras que el otro también se está quejando de los mosquitos. Recuerdo otra historia donde eran dos hermanitos, uno era positivo, muy positivo, y el otro era muy negativo. Un día el papá llega y les trae un regalo escondido, pero ahí está. A uno le trae una bicicleta y el de la bicicleta dice que no la va a manejar, que no la quiere, que es mucha responsabilidad tener que lavarla. ¿Y qué tal y si se la roban? ¿Y qué tal y si se cae y se lastima y hasta se fractura? Y estaba viendo todo lo negativo por esa bicicleta. Mientras que al otro niño, el papá sabía que era un niño muy positivo y le trae una caja como de zapatos, y el contenido, cuando la abre el niño, cualquiera se hubiera enojado y se hubiera puesto mal, estaba la caja con popó de caballo. Y el niño lo que hizo al destapar y ver que era popó de caballo, salió corriendo y entraba a un lugar y se iba lejos al campo, atrás de los árboles, y bueno, no paraba, entraba y salía, corre y corre el niño, hasta que el hermano negativo le dice: ¿y tú por qué corres y por qué andas tan feliz dando brinco y brinco por el regalo tan horrible que te tocó? Y le dijo: no, dice, no me dieron un mal regalo. Le dice: entonces, ¿por qué estás así de feliz y corriendo? Dices que ando buscando al caballo que mi papá me trajo. Entonces podemos ver las actitudes de uno y del otro. Uno tenía un regalo pues bonito, una bicicleta, y no la quiso porque vio todo el fatalismo.
Y el otro que recibió un regalo no tan bonito, pues andaba buscando al caballo. Y muchas veces así vamos nosotros en la vida. No vemos lo bueno que Dios nos está poniendo, pero sí vemos todo lo feo que a lo mejor nunca va a pasar. Digo, hay cosas obvias que podemos prever un accidente, pero hay cosas que nunca van a pasar. Y nosotras lo sabemos como madres, las que tenemos hijos, porque cuántas veces el marido o el hijo o alguien no llegó puntual y siempre llega puntual y ya nos imaginamos lo peor. Si el marido no te llega a dormir porque es parrandero, tú lo das por muerto, lo entierras, cobras el seguro y el otro llega como si nada, y mientras a ti se te acabó la vida. Y así vamos generalmente caminando, y esto mina y no es nada agradable a nuestras vidas, y por supuesto que a Dios no le gusta. Entonces vamos a continuar. Aunque parece que algunas personas nacen siendo optimistas, por lo general somos una sociedad infectada con el negativismo, ¿a poco no? Y el primo hermano del negativismo se llama fatalismo. La razón por la cual el mundo está infectada es sencilla. ¿Y cuál es esa razón? Pues que somos una naturaleza caída y llevamos las huellas del pecado. Eso ya lo vimos en la primer clase. Y pues lo sabemos, ¿sí? Habrá algunas excepciones, como la persona que viene de una familia que conoce a Dios desde niños, ¿sí? Y transformada por el poder de la fe. Pero la mayoría de los casos, desde niños nos acostumbramos a escuchar palabras negativas como estas. No nos alcanza. ¿Cuántas veces escuchamos a nuestros padres decir eso? No me alcanza para la renta, no me alcanza para la colegiatura, no me alcanza para comprarles comida a los niños o ropa. La otra que escuchábamos es, no se puede. No, eso no, imposible, eso no se puede hacer, no podemos ir, no podemos hacer nada. O dirigido a ti directamente, tú no puedes. Ay, niña, no hagas eso porque tú no puedes hacerlo. Aunque ya tengas edad y posibilidades de hacerlo, nos marcaron muchas veces al decirnos, tú no puedes. Eres un inútil y todo te sale mal. No, pues qué animada, ¿verdad? En vez de que digan, ok, mijita, a lo mejor se te rompe, pero bueno, echando a perder se aprende. Pero generalmente tendemos, aún como padres, como hermanos, como hijos, como amigos, a ser negativos. Y bueno, pues vamos a ver un poquito sobre los pensamientos negativos y cómo es que podemos superarlos. La palabra de Dios en Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edifica una familia y con prudencia se consolida. Ese estaría bueno aprenderlo de memoria, porque, dije Proverbios 24:3, porque la verdad está aquí, con sabiduría se edifica una familia, y no solo tu familia, sino todo tu entorno, y con prudencia se consolida. Y nosotras todas necesitamos sabiduría y prudencia. La Biblia dice, tal es su pensamiento dentro de sí, tal es él. Y también menciona que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que una persona habla te va a mostrar qué es lo
quién es y qué es lo que hay dentro de sí. Entonces, lo que la gente piensa es muy importante, porque eso es lo que somos, lo que hablamos. Un pensamiento provoca una acción y una acción repetida produce un hábito. Un conjunto de hábitos definen a una persona. Entonces podemos anotar para memorizar esto. Un pensamiento, o sea, un pensamiento y flechita provoca una acción. Una acción repetida produce un hábito y el conjunto de hábitos definen quién eres, definen a una persona. Cada persona nace con una carga genética que es desarrollada de acuerdo al medio donde crece. De ahí que la familia es tan importante en la vida del ser humano, y es en la familia donde se aprende a tener pensamientos derrotistas, negativos o de superación, ¿sí? O edificamos con la boca y nuestras acciones, o aplastamos, destruimos a alguien con nuestra boca. Por eso en Santiago el Señor nos habla mucho sobre la lengua. Las personas entusiastas se acostumbran a un estilo de vida dejando de lado el área negativa. Una gente entusiasma difícilmente te va a hablar de derrota, porque está acostumbrado a caminar por ahí. Tampoco te va a hablar de fatalismo, sin caer en extremos tampoco. No quiere decir que alguien que es muy positiva nunca de repente piense que algo sí es negativo. Pero la idea es mantener un equilibrio, ¿verdad? Y siempre la balanza debe inclinarse más hacia lo positivo. Estas personas tienen más capacidad para enfrentar y resolver desafíos del diario vivir, porque no se atoran en que no, esto no funciona o esto va a ser muy malo, sino dicen, ok, a lo mejor esto pinta mal, pero vamos a buscarle soluciones, vamos a ver por dónde le podemos sacar provecho a la situación. Entonces, es una persona que está siempre buscando resolver todo tipo de desafíos que se presentan en la vida diaria. Y Dios así nos quiere. El entusiasmo es fruto de una reafirmación de la fe en Dios y en uno mismo. En uno mismo, en lo que Dios puede hacer en nosotros. Debemos creer en Dios, pero también en nosotros mismos, en lo que Él ha puesto en nosotros. Recuerdan que Él ha puesto dones y talentos. Bueno, pues practicándolos, sabiendo que vienen de Él, es como podemos lograr lo positivo. El Señor puede hacer en nosotros y a través de nosotros maravillas. Por otro lado, muchas personas se rinden ante sus pensamientos negativos. Se les hace un estilo de vida y a lo mejor tú y yo o hemos estado paradas ahí o conocemos personas negativas al 100%. Y cansa. Un constante no puedo, no sé si lo voy a lograr, todo el tiempo está ahí en su cabeza. Estas personas no entienden que el pensamiento negativo continuo tiene un impacto directo en cómo se sienten, cómo se perciben, cómo se proyectan ante otras personas, y eso determina y limita tus acciones y tus aptitudes. No das todo el potencial que está ahí porque tú misma
te estás limitando a hacerlo. Y a esto se le llama, por ejemplo, vamos a ver qué es la profecía negativa. Esta no tiene nada que ver con ningún término espiritual. Cuando se habla de profetizó, significa habló o dijo algo, no necesariamente es de Dios. Cuando alguien es muy negativo y está hablando puras cosas malas, pues está profetizando, o sea, hablando negativamente. Y ellos tienen, cuando hacen profecías negativas, frases autorrepetidas, como, pues si voy y me inscribo para hacer el examen, uy no, pero ¿y si no llego? ¿Y si no lo paso? O dicho por otras personas cuando te dicen, no, ni vayas, ni te presentes porque te va a ir mal. Tú no sirves para eso. Esa no es tu vocación. No lo vas a lograr. Mira, ¿para qué pierdes tu tiempo? Ni lo intentes. Eso es más que tener un temor razonable ante una nueva experiencia. Pero no dejemos influenciarnos por otras personas. Busca tus capacidades y talentos porque ahí están, ya lo hemos visto. Y qué importante es darnos cuenta que tenemos que buscarle por otro lado y también darnos cuenta que nuestros pensamientos están muy inclinados hacia el negativismo. Y entonces, cuando estamos nosotros así, pues vamos a ser sumamente pesimistas. El pensamiento negativo se vuelve, como ya vimos, un mal hábito o un hábito, junto con las palabras negativas que tú dices como las que te dicen. Cuando uno o ambos padres, por ejemplo, son de pensamiento negativo, pues ahí ya se amoló la cosa, ¿verdad? Porque lo vas a estar viendo todo el tiempo en casa. Su hablar, su personalidad será todo el tiempo inclinada hacia el negativismo y eso marca su personalidad, ha marcado la personalidad de ellos, pero también marca la tuya y de tus hermanos y de los que viven en casa. Marcan en el fatalismo, marcan también tu personalidad, marcan el futuro de los hijos, y todo el ambiente en el hogar lo percibes negativo. Y a veces hemos ido a algún hogar donde dices, ay, qué gente tan negativa, atacan al gobierno, atacan aquí, todo es malo. Si compran un coche nuevo le ponen pero, si lo compran usado le ponen pero y cosas así. Y sale uno incómodo, hasta decimos, ay, salí muy cargada de negativismo, ¿sí? O de pesimismo. Un matrimonio, por ejemplo, puede terminar en divorcio, y eso lo hemos vivido y lo hemos hecho. Pero los niños, cuando eso pasa, muchas veces son entrenados para vivir con un pensamiento negativo y derrotista, y es muy probable que que decidan nunca casarse, porque ¿para qué si van a terminar en divorcio? Uy, no, si me caso, me la voy a pasar peleando todo el tiempo como mis papás. O mis hermanos ya lo experimentaron y sí, no les funcionó, y eso marca vidas. Y en el mejor de los casos toman la conciencia de manera temprana en sus vidas y deciden hacer cambios de vida, cambios de pensamiento a través de la renovación de su mente. Buscan ayuda porque se dan cuenta que no es eso, esa marca que traen no la quieren para toda la vida y se vienen dando cuenta que es posible, aunque les va a tomar hacer ese cambio porque es un proceso. Hay quienes les va a tomar poco tiempo y quienes les va a llevar años hacer esos cambios, pero valen la pena y con persistencia
se logra mediante un reaprendizaje. Y por supuesto, si le pedimos ayuda al Señor, pues vamos a salir avantes y victoriosos. Ahora vamos a ver algunos síntomas de una persona de pensamientos negativos. En primer lugar está su manera de hablar, su vocabulario lo delata. Pero si nada más abren la boca y todo es negativo. Punto número 1. Y lo primero que vas a escuchar de esas personas es no puedo, uy no, eso es muy difícil, no sé si lo voy a lograr, pues mejor prueba tú, porque yo no estoy capacitada para eso. Otro punto es que podemos observar en estas personas altos niveles. Ellos manejan niveles muy altos de estrés por la anticipación. Fíjense, se anticipan al fracaso y su constante diálogo interno. Están hablando, no, pero si voy, no, y si le digo, y si me dice, y si no me abre, y eso pues les produce alguna afección física. Otro punto es que su diálogo interno es destructivo, porque todavía no dan el paso y ya están derrotados. Y nadie lo sabe a lo mejor, pero ellos en su mente sí lo saben. Su manera de pensar pues es castrante. Son personas negativas hacia sí mismas. Tienden a sentirse y a hacerse víctimas y se dicen ellos, ay, como uno nunca ha hecho esto, pues no sé cómo vaya a salir. Como yo nunca tuve, como a mí siempre, vamos a estar viendo siempre una insatisfacción constante ante todo. Su actitud es negativa al 100% ante la vida y va a perder muchas oportunidades de realizarse en muchas áreas. Son personas que se pueden perder de recibir el verdadero amor y también de darlo, y de muchas cosas más. Vamos a ver algunos consejos para superar el negativismo. Número 1, reconoce que tienes una necesidad. Ese es el principal punto con el que debemos empezar. Cuando venimos a Cristo, ese fue el primer punto, reconocer que soy pecadora y que necesito un Salvador. Reconocer que necesito a Cristo. Entonces, en los grupos de autoayuda como de AA, ese es el número 1, el punto número 1. Reconoce que tienes un problema y que necesitas ayuda. Número 2, busca ayuda. Primero la ayuda de Dios y después vendrá la ayuda humana. Punto número 3. Con un buen acompañamiento de un profesional o un consejero, esto se puede superar. Recuerda, punto número 4, que es un proceso que te puede llevar años. Así como te llevó años llegar a ser tan negativo, nos va a llevar tal vez años lograrlo. Pero va a ser mucho más rápido cuando tú le pides al Señor que te ayude. Y una manera de que vamos a salir más rápido, porque Dios hace milagros maravillosos, lo sabemos, pues es leyendo la Biblia, memorizando versículos, lo que ya hemos hablado, ¿sí? Analizar los versículos, ver cómo aplican a mi vida, platicar mucho con Dios y ser, como dicen los chavos, ser neta con Dios y decirle tal cual eres. Desnuda tu vida ante Él, aunque Él ya lo sabe,
Él quiere que hagas tu catarsis, que saques delante de Él todo. Por eso es que el estar en la presencia de Dios es como ir al psicólogo. No necesitamos un psicólogo, pero lo hacemos porque no sabemos cómo dirigirnos a Dios y no profundizamos. Entonces, bueno, si acaso necesitas la ayuda de alguien, esperemos que sea alguien que conoce a Dios, que conoce su palabra. Punto número 5. Anota cada pensamiento negativo y haciendo esto vas a ir teniendo conciencia de cómo estás, de que estás cansada de llevar conductas repetitivas. Otro punto 6 es que reemplaces los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Si tú basas muchos de esos pensamientos positivos en la palabra, a través de un texto bíblico, tu mente, tu espíritu entero será bendecido y renovado. Y no estoy hablando de que digas todo lo contrario y lo repitas y lo repitas. No, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. No funciona. De preferencia, llevemos a cabo estas recomendaciones de la mano de Dios y ahí sí funciona. Entonces, otro punto, el 7, cuando esos pensamientos van dirigidos hacia otra persona, que estás pensando todo lo negativo de otra persona, también anótalo. Y al lado, anota un pensamiento de bendición. Escribe y bendice a esa persona y anótalo. Y repítelo varias veces. Yo decido, Señor, ayúdame, yo decido ver a tal persona de manera positiva. Ya no quiero ver lo negativo que he estado viendo. A lo mejor algo tendrá, pero no es tanto como yo lo estoy viendo. ¿Me ayuda, Señor? Y busca, yo bendigo a fulana de tal, y hasta puedes orar, ayúdala, Señor, dame amor por esa persona por la que siempre hablo mal o pienso mal de ella. Otro punto, 8. Procura salir a caminar al aire libre. Yo sé que ahorita en tiempo de pandemia no es tan fácil, pero a lo mejor en tu misma calle o en la calle de a la vuelta, no sé, algún lugar, no haya tanta gente ni tantos coches. Si quieren venir a caminar a mi colonia, las invito. Aquí se puede salir a caminar a las 7, 8 de la mañana, bien tranquilito, hay mucho aire libre. Las personas que entran y salen lo hacen en sus carros, entonces no te topas con las personas directamente. Un parque, algún lugar, yo porque ya quiero que vengan a visitarme, pero igual en tu colonia donde tú vives, en tu fraccionamiento, busca la manera de salir a caminar y respirar el aire libre, observar la belleza de todo lo que Dios ha puesto para ti, para mí, ver la hermosura de un árbol, el canto de los pajaritos, la luz, respirar el aire y no decir, uy, el sol, ¿para qué lo hizo Dios? Me está quemando. No, empezar a ver lo bonito y agradecerle a Dios todo eso. Sí, tomar el sol, tener esa actividad física, nos ayuda a cambiar, ahí empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. También la lectura de un buen libro, solo que siempre veamos de qué trata el libro y indaguemos quién es el autor. Muchas veces decimos, voy a comprar un libro cristiano. Por principio no hay ni librerías ni libros cristianos. Los cristianos son los que decidimos creer en el Señor, pero bueno, se habla de material basado en la Biblia. Pero hay materiales que venden en esas librerías que no necesariamente son buenos ni te edifican. Así que pidamos el apoyo, oye, ¿qué libro me recomiendas?
Puede ser una historia de amor, no tiene que ser bíblico, ¿verdad? Algo bonito, agradable, que te saque de esa manera de pensar o de esa depresión que vamos a ver pronto, ese tema. Otro consejo, como número 10, es que te pongas a escuchar música, pero música alegre, no de esa música de amor y desamor que te hace llorar y que te hace recordar lo que te hizo aquel y terminas enojada y otra vez pensando mal de él. No, sino que tengan mensajes, esas alabanzas o esas canciones del autor que te gustan, que hablen del amor, que hablen de lo bonito, que te edifiquen y que traigan a ti pensamientos bonitos. Puedes a ellas solas, si no está nadie, yo lo hago. A mí me gusta la música hebrea. No sé danzar, pero yo le hago al loco y me sirve de ejercicio también. Me pongo a danzarle al Señor. No tengo pandero, pero hago con mis manos como si lo tuviera. Y le danzo y le canto y me regocijo. Y termino muy contenta porque a quien le dancé y a quien le canté fue a mi Señor. Y puedes hacerlo con tus niños, si tu esposo le gusta, hazlo acompañada, pero si te da vergüenza o crees que se van a reír o a burlar, etcétera, etcétera, o no te van a entender, pues hazlo solas. Si tienes tiempo muerto en el día, pues como ya les dije, podemos aprovecharlo para memorizar versículos en un papelito de esos que se pegan llamados post-it. Podemos ponerlo en el refri, uno diario, y cada que te pones lo lees y te lo aprendes. Entonces, esos son unos buenos puntos. Y ya vimos cómo generalmente, fue algo breve, cómo generalmente inician, porque aprendemos y oímos malas actitudes dentro de casa y cómo, una idea vaga de cómo podemos cambiar esa manera. Pero vamos a ampliar un poquito más sobre de esto. Nuestras palabras afectan a los demás. Y en algunas ocasiones hemos hablado y ustedes lo han oído en otros lados. No he descubierto el hilo negro. Que con la boca levantamos y con la boca aplastamos. Edificamos y destruimos, ¿sí? Si pueden, lean en la carta a Santiago, habla mucho sobre este tema. Y en unos días breves, Tania nos va a estar enviando, con el favor de Dios, versículos como los está enviando ahorita, que hablen precisamente de la lengua, de nuestro hablar. Nuestras palabras afectan a los demás. Veamos una historia muy interesante que nosotros ya vimos al personaje de Ruth. Pues ahí en el libro de Ruth demuestra gráficamente cómo las palabras negativas pueden tener un efecto trascendental. Elimelech era un hombre de Israel que ha de haber sido una persona muy negativa y desanimada, porque cuando nacieron sus dos hijos, a uno le puso por nombre Malón, que significa enfermizo, y al otro lo nombró Kelión, que significa moribundo. Enfermizo y moribundo. ¡Qué padre tan pesimista! Una persona negativa suele tomar decisiones equivocadas, muy equivocadas. En aquel tiempo, dice el libro de Ruth, que hubo mucha hambre en la tierra de Israel, y en vez de que Elimelech esperara en la provisión de Dios, él se desesperó y decidió llevarse a su esposa Noemí y a sus dos hijos, Kelión y Malión, a vivir a Moab, una tierra maldita por el Señor.
¿sí? Y eso ahorita no me voy a meter a ver porque era maldita por el Señor. Bueno, rápido, porque practicaban idolatría y no quería que su pueblo se contaminara. A eso se refiere maldita. No que Dios la maldijera así bien feo, sino a que decían no se unan con aquellas personas que están buscando otros dioses, dioses de mentiras. Poco después de llegar a Moab, les fue de mal en peor, porque Elimelech se muere. Los dos hijos se casan con mujeres moabitas, de la cual sale Ruth, y algo que era prohibido por Dios, después ellos también se murieron. O sea, estaba prohibido que un israelita se casara con una moabita, por ejemplo. Sin embargo, ellos lo hicieron. Pero para que veamos que Dios no señala personas, sino actitudes, cuando más adelante que queda viuda la suegra de Ruth, Noemí, una se queda a vivir allá, que era moabita, y la otra moabita se viene y sigue a su suegra y le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso vino a marcar la diferencia, y ahí Dios nos estaba ya mostrando cómo Él no solamente es Dios de los israelitas, sino ahora de todo aquel que lo elija como su Dios. Y claro que llegó bendición a esta moabita. Entonces, ellas regresan a Israel, y el libro de Ruth termina con la hermosa historia de la gracia de Dios sobre Ruth. Así que esta historia comienza con el fracaso y termina con algo muy positivo. Una disculpa, voy a hacer algo que no hice en el teléfono. Listo. Es que no bloqueé las llamadas y suenan después. Bueno. Ok, entonces aquí vemos cómo cuando alguien es positivo, las cosas terminan bien y te van bien en la vida con sus bemoles. Pero cuando alguien es negativa, lo denota en todo. Este hombre seguramente deprimidón, tristón, no confió en Dios. Y ese es el primer punto, que no confiamos en Dios. Y la otra, hasta sus hijos les puso nombres que marcaron su destino. Murieron muy jóvenes. Un enfermito, uno se llamaba, como dijimos, moribundo, no es cierto, enfermizo y moribundo. No le pongamos así a nuestros hijos. ¿Qué palabras escuchan tus hijos y todas las personas que viven a tu alrededor? Seguramente, porque todos lo hemos hecho y somos imperfectos, hemos dicho y hemos oído, eres un inútil, no vales nada, no la vas a hacer, tú no puedes, vas a fracasar. Mira, te lo firmo y te lo aseguro, eres un fracasado. ¿A poco no? Lo hemos dicho y nos lo han dicho. Pero hoy es el día que Dios nos dice, escucha, detente, que significa Selah. Detente y escucha y pon atención, porque hoy te voy a hablar cosas nuevas. Y en Proverbios 18, 20, 21, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de su lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuánta sabiduría de Dios. Habría que analizarlo y escudriñarlo y vernos reflejados en este versículo. Para reflexionar, miren, como Elimelech
¿Puedes tú pensar en una ocasión en tu vida cuando tomaste una mala o pésima decisión? ¿Puede venir a tu mente en este momento un instante cuando tomaste una mala decisión? ¿Que tuviste una mala actitud y que no actuaste con fe? Te lo dejo de tarea y después ponte la respuesta. ¿Qué obtuviste de ahí? Yo cosas bien feas, bien feas, que ahora pues me arrepiento y procuro no volver a cometerlas. Ok, una actitud, pues ya vimos el primer punto en este caso, hablamos que nuestras palabras afectan a los demás. Otro punto que vamos a ver es que una actitud negativa es una receta altamente rica para la derrota. Pongamos este ejemplo. Cuando Moisés envió a los 12 espías para reconocer la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel, pero que aún todavía no conquistaban, todos volvieron diciendo que en verdad la tierra, que en esa tierra fluía leche y miel, y que el fruto que vieron ahí era precioso, y ellos llegaron con unas uvas que las venían cargando en unos palos por el peso de las uvotas tan grandes. O sea, vieron que el fruto que había ahí era verdaderamente bueno. Eso lo encuentran en Números 13 del 25 al 35, ahí está el reporte. Sin embargo, de esos 12, 10 agregaron una palabra negativa y dijeron, pero el pueblo que habita allí es fuerte, no podemos contra ellos. Vimos allí gigantes y nosotros parecíamos como langostas. Eso era lo que ellos creyeron de ellos mismos. Si observamos con cuidado el versículo 33 de Números 13, dice, y éramos nosotros, a nuestro parecer, o sea, ellos pensaban así de sí mismos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¡Qué gran mentira! Porque ellos no saben, nunca supieron realmente qué pensaban ellos de los israelitas. Lo que sí sabemos es que tenían temor todos los moabitas, todos los que vivían en la tierra prometida. En ese tiempo les tenían cierto temor a los israelitas. No era que los veían chiquitos, pero era por el Dios que tenían ellos. Ellos sabían que cómo los había sacado de Egipto, sabían de las plagas, sabían cómo los estaba manteniendo esos días en el desierto, sabían cómo los atravesó en el río sin morir nadie. Entonces sabían del Dios que tenían y les tenían temor por el gran Dios que tenían. Pero ellos no reconocían, como todos, cuando tenemos algo bueno en casa no lo reconocemos, lo reconocen otros. Y ellos mismos se dijeron, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. ¿Y cuántas veces nosotros nos vemos así? A nuestro parecer. Porque a veces tú sientes que no vales mucho, que eres incompetente, que eres incapaz. Y resulta que un día determinado, gracias a Dios, alguien te dice, vieras cómo te admiro. Desde que éramos niñas, yo veía muchas cualidades en ti. Y te quedas con la boca abierta, dices, ¿en serio? ¿Y yo que pensé mal de mí? Entonces, cambiemos nuestra manera de pensar, ¿sí? ¿Has escuchado a alguien decir,
Sí, yo sé que Dios es muy grande, sé que es milagroso y maravilloso, pero mi situación es muy difícil, casi imposible. Esto no tiene solución. Nos contradecimos. Por un lado sabemos del Dios de milagros y maravilloso, Dios de los imposibles, bueno y perdonador, y que prometió estar con nosotros todo el tiempo, y es nuestro abogado. Él es todo nuestra ayuda. Y a pesar de que lo sabemos, ¿cuántas veces hemos dicho, sí, pero no, esta situación está muy dura, yo no sé cómo voy a salir? No, pues tú no, pero Dios sí. Pero acordémonos que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cada vez que nosotros decimos palabras como pero, esto no, ni Dios va a poder, estamos ofendiendo a Dios y contristamos al Espíritu Santo. Y todas lo hemos hecho. Digo todas porque esta clase es de mujeres, pero si eres varón, todos. Volviendo a esta historia, solo 12 espías de los 12 que envió Moisés a recorrer a inspeccionar la tierra que Dios había prometido. Uno se llamaba Josué y el otro se llamaba Caleb. Muchas de ustedes conocen esta historia. Y ellos dos dijeron, sí, podemos tomar la tierra, porque el Señor está con nosotros. No temamos a esa gente fuerte. Eso está en Números 14 del 4 al 9. Es más largo, pero resumido dice eso. Ahora, es importante notar que ellos no negaron que ahí había gigantes. Sí, no lo negaron, que estaban presentes y que eran muchos. Sí, ellos los vieron. Sin embargo, ellos dijeron que sí había gigantes, pero el pero de ellos fue positivo. También confesaron que Dios era más grande que esos gigantes. Solo 2 hombres hablaron palabras de fe. Y el resultado, el pueblo entero de Israel creyó las palabras de los 10 negativos y empezaron a murmurar y a quejarse contra Moisés. Cosas como, uy, ¿qué Dios estamos siguiendo? Esa tierra es la que nos prometió Dios, ese es a donde tú nos vas a llevar. Tan a gusto que estábamos allá comiendo nuestras verduras, nuestros apios, nuestras cebollas, y empezaron a quejarse, como lo hacemos todos, provocando la ira de Dios como consecuencia. Luego entonces el Señor juró que aquella nación no entraría en la tierra prometida, sino que tendría que caminar 40 años en el desierto, y así fue. Esto está en Números 32 del 10 al 13. Sabemos por la numerología bíblica que el número 40 es número de prueba y que en 40 años se termina una generación e iniciaba otra. Y de esa generación que le creyó a los 10, todos murieron. Y los únicos que entraron fueron los hijos de la generación que ya había muerto, y de aquella generación que murieron solamente quedaron 2. Adivinen quién. Pues Josué y Caleb, ¿sí? Incluso Moisés tampoco entró. Esa es otra historia. ¿Qué alto precio pagaron por su negativismo, que en realidad era falta de fe? Y poniendo esta historia en nuestro tiempo y con nosotros,
es exactamente lo mismo. Dios nos está ofreciendo la tierra prometida, que es Cristo. Todo Cristo es la tierra prometida. Es un deleite vivir en Él. Y por nuestra negatividad o por la negatividad de muchas personas, se van a perder la oportunidad de entrar a esa tierra prometida por el negativismo. Así que qué importante es hacer una renovación de nuestra mente. Ese cambio de mente solo lo puede hacer, y en griego se llama metanoia. Y es lo que Dios está haciendo en nosotros a través de la Biblia, y nos ayuda y nos va perfeccionando. Y estas pláticas, todas las pláticas que se dan de estudios bíblicos en todo el mundo, las predicaciones son precisamente para eso, para animarnos, para alentarnos a seguir adelante y no quedarnos sin entrar a esta tierra prometida tan hermosa que el Señor nos está poniendo de manera gratuita todos los días. Seguimos. El remedio del negativismo pues se va a solucionar teniendo otra perspectiva de él. Posiblemente tú te estás diciendo, bueno, Male, yo no soy negativo, no soy negativa, más bien soy realista. No puedo negar que hay gigantes, no puedo negar todos los gigantes en mi vida. Y bueno, entendamos por gigantes ahora son todas las situaciones adversas y problemas que se nos presentan en nuestro diario vivir. Y entonces eso decimos, no, pues es que yo no, si los gigantes ahí los tengo, no puedo decir que no están. Sí, también los vio Josué y Caleb, recuerden. Pero ¿qué dijeron? Pero nuestro Dios es mayor que ellos. Y ahora nuestra actitud debe ser la misma. Sí, estoy viviendo un problemón, un accidente, un robo, una decepción, algo tremendo. Pero nuestro Dios es mayor que todos los problemas. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero lo sabemos, pero no lo aplicamos a nuestra vida. Entonces, vamos a ver que la alternativa al negativismo, pues es el positivismo. Esa es la opción que Dios nos da. Y vamos a decirle no no vamos a decirle. No es cuestión, cuando decimos no al positivismo, o sí al positivismo, vamos a explicar esto. No es cuestión de decir 1000 veces, yo creo, yo puedo. No, los psicólogos eso te dicen, que te lo repitas, que tú puedes y que tú eres bueno y que tú eres centrado en el yo. Y no funciona por eso, porque estás centrado en el yo. El poder del pensar positivamente no es malo siempre y cuando esté basado en las promesas de Dios. Pero muchas veces esto es una técnica del esfuerzo humano, cuando dices yo puedo, yo creo, yo hago, basado en el esfuerzo humano, que llega a ser fe en uno mismo, y esa es tu propia fe, pero no estás poniendo tu fe en la fe verdadera que está en la palabra de Dios. No sé si las hice bolas, repito, porque creo que yo sí me hice bolas. Los psicólogos y las personas te dicen, tú repite lo contrario, dísetelo a ti misma, yo puedo, no voy a caer, esto, lo otro, yo soy buena, yo esto, yo. No funciona, porque está basado en el yo creo en eso, pero está basada en tu propia fe y no basada en las promesas de Dios, ¿sí? Entonces, pues eso es pecado,
porque estás haciendo a un lado. Es como cuando dicen, no, pues Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y es totalmente mentira. En la Biblia no dice eso, sino al contrario, dice todo lo contrario. Dios dice, pide mi ayuda y yo te ayudo. Porque si lo primero que te han enseñado es Dios dice, ahí es una mentira, Dios no dice eso. Ayúdate, que yo te ayudaré, pues entonces ¿para qué quieres a Dios si tú te vas a ayudar? Y es al revés, es pide mi ayuda y yo te ayudo. Entonces eso no funciona. Funciona que nuestra fe esté puesta en el Hijo de Dios. Y vamos a ver la perspectiva de Dios que cuando decimos sí. El cristiano no vive solamente en el plano natural, y eso es algo que ya sabemos. Nosotros somos movidas de manera sobrenatural, porque aunque estamos en este mundo, ya no somos del mundo, somos sobrenaturales, porque el sobrenatural vive en ti, y eso te da características y te lleva a hacer cosas, el Espíritu Santo, a hacer cosas de manera sobrenatural, por esos dones que están en ti y que se llevan a cabo a través del Señor. Entonces, recordemos, estamos en un plan natural, pero somos sobrenaturales y llamados a hacerlo. Si tú eres cristiana, porque has aceptado al Señor como tu Dios, a Cristo, y vives hasta hoy de manera natural, algo anda mal en ti. O no le estás creyendo realmente a Dios, o no estás poniendo en práctica lo que Dios te enseña. Entonces, busquemos la dirección y la sabiduría de Dios y caminemos de manera sobrenatural. Vamos a ver una historia en el libro que está en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, del 6 al 23. Repito, Segunda de Reyes 6, del 6 al 23. Aquí encontramos que el pueblo sirio, que eran enemigos de Israel, mandaron de noche un gran ejército y sitiaron la ciudad. En la mañana, cuando el siervo del profeta Eliseo se levantó y miró la multitud de enemigos, gente de a caballo y carros, se atemorizaron. Él se atemorizó y habló con Eliseo. ¿Cuál fue la respuesta del profeta? Fijémonos bien. Él no negó la presencia del enemigo, de todo ese ejército que los rodeaban. Eliseo no lo negó. Él no actuó como si hubiera peligro, simplemente expresó la otra perspectiva cuando dijo, se lo dice a Giezi, su siervo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego, el profeta Eliseo oró al Señor para que le abriera los ojos espirituales a su siervo. Y el Señor lo hizo. Y entonces su siervo abre los ojos y ve espiritualmente lo que no podía ver antes, que el monte estaba rodeado de gente de a caballo, de carros de fuego que estaban ahí. O sea, él vio un ejército enorme de ángeles de parte de Dios. Era lo que Eliseo veía. Le decía, no te preocupes, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y eso es lo que Dios quiere ver, que multitud de ángeles y la ayuda del Dios personal que tenemos va a estar a tu favor, siempre y cuando tú estés siempre a cuentas con el Señor, que seamos obedientes, que pongamos en práctica su palabra
y que le creamos, y el Señor va a estar con nosotros. Y aún a veces somos desobedientes, y aún así Dios ha sido bueno, pero no abusamos de eso. Estemos a cuentas día a día con el Señor. Únicamente en esta historia 2 personas más vieron lo sobrenatural: Eliseo y Giezi, su siervo. Y así es hoy en día. La mayoría de la gente vive en el plano natural y solo ve con los ojos naturales. Pero nosotros, que ahora somos hijos de Dios, no debemos estar limitados a esta dimensión. Nosotros andamos por fe y no por vista. Y fe es creer en lo que no se ve, ¿sí? Esto es tener la perspectiva de Dios. Y hoy Dios nos está haciendo una atenta invitación y llamado para que caminemos de manera sobrenatural. El simple hecho de creer en Él es sobrenatural, porque todo mundo cree en lo que ve, en lo que toca, en lo que siente, en lo que huele. Y nosotros, aunque no lo vemos, aunque no lo sintamos, sabemos y creemos firmemente y no dudamos que el Señor está con nosotros y que es real. ¿Qué esperas tú? En Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Estos días Dios nos ha estado hablando mucho sobre este versículo, y hoy en uno de los devocionales que escuchamos dieron esta cita: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza hay, en esto piensa. Pensemos en lo bueno, lo puro, lo amable, lo digno, lo que es de buen nombre. Al Señor eso le gusta, y no estar de pesimistas. Si pensamos en la derrota y si hablamos continuamente sobre ella, su prima hermana inmediatamente se va a presentar y se llama ruina, y luego le sigue otro primo que se llama el fracaso, y después viene otro que se llama negativismo, etcétera, y llega toda la familia fea. Nuestra vida será como la de Elimelech, ¿se acuerdan los nombres que le puso a sus hijos? Lleno de tristeza y de desgracia. Al contrario, si pensamos y hablamos sobre lo puro, lo justo y lo verdadero, ¿y eso qué es? Pues la palabra de Dios. Nuestra vida lo va a reflejar, y nosotros vamos a tener el beneficio en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Entonces, si sabemos que esto nos beneficia, ¿por qué no lo comemos? Preferimos la comida chatarra, la que da el mundo. Comamos el maná de Dios, es lo mejor. ¿Espera usted el favor de Dios cada día? David dijo: ciertamente el bien y la misericordia, o sea, el favor de Dios, me siguen todos los días de mi vida. ¿Quieres tú que el bien y la misericordia del Señor te siga a diario? Pues entonces hagamos las recomendaciones y mandatos que el Señor nos da. Esto está en el Salmo 23:6. ¿Esperas cosas buenas para tu familia, para tus hijos, tu trabajo, tu congregación, la gente que te rodea? Esa es una buena pregunta. ¿Qué esperas para ellos? ¿O qué esperas de ellos? No es cuestión de negar la presencia de los gigantes en las vidas de ellos, que ya vimos que estas son pruebas y dificultades y dolores de la vida.
El mismo Señor Jesús nos dijo, en esta vida tendrán aflicción, pero confíen porque yo ya vencí. Es cuestión de tener la perspectiva correcta. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y sabemos que el que está en el mundo como príncipe, pues es Satanás. ¿Sí? Él es el príncipe de la potestad de los aires. Pero Jesús es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Se cuenta una historia de dos vendedores de zapatos que fueron a África para intentar vender sus zapatos. Después de estar allí una semana, uno mandó un telegrama que decía: voy de regreso, aquí nadie usa zapatos, situación imposible. Y el otro hombre que iba con él también mandó un telegrama a la oficina y dijo: tremenda oportunidad, aquí nadie tiene zapatos, envía pedido doble. Estos dos vendedores estaban en la mismita situación, pero uno lo vio desde la perspectiva positiva y el otro lo vio desde la perspectiva negativa. ¿Y quién cree que salió ganando? Pues el positivo. Si una actitud positiva pudo favorecer tanto a y obvio le mandaron el doble y vendió un buen de zapatos. Si a uno le favoreció el ser positivo y hizo este gran negocio, ¿cuánto más a nosotros que contamos con las promesas de Dios podemos experimentar sus favores que son divinos sobre nuestras vidas? Son sobrenaturales y sus misericordias son nuevas cada día. Dios no es aburrido, es sumamente versátil, es ligero para que lo entendamos, es cariñoso, es paciente, es amoroso. De verdad que tenemos un papá, dijeran los niños, bien buena onda, pero de veras bueno y nos ama. Manden ahí cositas para nuestro Dios, pónganle un like, pues, porque la alabanza es para Él. Ahora, fíjense bien, como nación estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. Yo creo que las de nuestra época nunca habíamos vivido algo tan duro en todas las áreas de la vida. Por un lado, la pandemia, la economía, la maldad que ha aumentado en todos los niveles. Sí, todo está terriblemente afectado. Las personas en las que tal vez hemos confiado, pues nos han decepcionado como nunca. El amor de muchos se ha enfriado. Difícilmente podemos aceptar amistades sinceras porque no sabemos quién es franco y sincero con nosotros. No sabemos quién te va a transar. Confiarnos de otras personas ahora es muy difícil. Ahora sí, de veras, amigos se cuentan en un dedo nada más. Antes decían que en la palma de la mano los teníamos, pero ahora cada vez se reduce más. Y esto proféticamente el Señor lo habla claramente en Mateo 24 y en el Nuevo Testamento. Y estamos viviendo eso efectivamente. Y se comprende que el temor y la desconfianza está en muchas personas. Pero, viene un pero nuestro de parte de Dios. Para los hijos de Dios, este es el tiempo de abrir nuestros ojos espirituales y tener la misma perspectiva que tuvo Eliseo cuando dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el apóstol Pablo en Romanos 8:31 dice:
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A poco no nos lo sabemos? Pero no lo aplicamos a nuestra vida y cuando nos damos cuenta estamos en derrota. Aguas. Para todas nosotras hoy Dios está hablando claramente. ¿Vives tú solamente en el plano natural como el siervo de Eliseo o como Eliseo? ¿Vives en un plano sobrenatural, viendo con los ojos de la fe? Tú puedes vencer el negativismo. Y por último, vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos ayudarán mucho en nuestra relación con el pesimismo y el optimismo. Así que recordemos que ser positivos nos conviene. Si no sabes cómo, pide ayuda, pide consejería, o a lo mejor con un psicólogo. Primero ve con Dios. Ahí haz tu catarsis, ahí platícale, ahí llórale, ahí dile, ahí pídele. Y créeme que lo más seguro es que ya no tengas que ir con un psicólogo. Porque el psicólogo, ya vimos, te pone tiempo, te cobra, tienes que ir hasta allá y todo eso. Con Dios tú escoges el lugar, ahí mismo en tu recámara, abajo de un árbol, en tu coche. Tú pones el tiempo, Dios no tiene nunca prisa y no te cobra, es gratis. Y además Él nunca te va a ventanear, nunca te va a ventanear y Él te va a comprender. No apapachar el pecado, te va a regañar, pero se lo vas a salir agradecida. Así que pongamos nuestra mirada en el Señor y vamos a ver estos versículos. Punto número 1, agarren aquí si viene la pluma y el papel. Nada bueno, como punto número 1, van a ser 18 puntos, así que nada más apúntenle. Es lo que yo encontré, que me gustó mucho y por eso se los comparto. Si gustan se los mando al rato, porque está muy completo. Entonces, si no quieren anotar, se los comparto al rato en los grupos, y para que ustedes lo impriman. Yo lo hice en número 16 y me salieron 22 hojas, pero vale la pena tener este material. Se los voy a enviar, ¿sale? Entonces, escuchen, prefiero que escuchen, porque ahora esto sí se los puedo enviar. Dice, nada bueno se consigue dando lugar a pensamientos negativos. ¿Qué versículo podemos leer que lo avale? Proverbios 23:7. Nuestros pensamientos moldean nuestra personalidad. Y este versículo dice, como piensa dentro de sí, así es él. Otro versículo que habla que nada se consigue dando lugar a pensamientos negativos está en Proverbios 15:13. Y habla de que los pensamientos tristes y negativos debilitan el espíritu. Y dice así, por el dolor del corazón, y yo diría de los recuerdos de antaño, el espíritu se abate. Otro versículo está en Lucas 6:45, que habla sobre los que albergan en su interior un cúmulo de pensamientos negativos. Generalmente los difunden expresándolos en viva voz. Y este versículo dice que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y que el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Esto hay que analizarlo y aprenderlo. Tú deja hablar a una persona y vas a saber qué es lo que trae allá adentro y quién es, con su hablar, ¿sí?
Otro punto número 2, debemos pedir al Señor que nos lave el corazón y nos renueve el entendimiento, a fin de que solo tengamos pensamientos buenos y positivos inspirados en Él. Entonces, cuando estemos orando, digámosle: Señor, cambia mi corazón, cambia mi manera de pensar, cambia mis actitudes, renuévame, quiero ser diferente. Y el Señor, ¿qué te va a decir? Claro, claro que sí. Y entonces vas a ir al manual de instrucciones, y ahí va, que es la Biblia, y vas a buscar de estos versículos y de muchos más que ahí están. Por ejemplo, está el Salmo 51 en el verso 2, 7 y 10. Y dice así: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu, un espíritu dentro de mí que sea recto. Romanos 12:2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. O sea, vivan diferente, no conforme al mundo. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Él es Dios y así lo vamos a conocer cambiando nuestra manera de pensar. Y en Efesios 4:22 dice: deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir. Despójense, quítense lo que antes eran, ya que todo eso está corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Vistámonos de Cristo, chicas. Otro punto es: pidamos al Señor que nos ayude a reconocer cuando tenemos pensamientos negativos y que los podamos resistir. ¿Sí? En 1 Tesalonicenses 5:21 dice: examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno. O sea, estemos bien agujetas, bien abusadas. Examina todo y quédate con lo bueno. Si tienes amistades que son sumamente negativas, háblales de Cristo. Y si al cabo de un tiempo no quieren saber nada, sigue caminando y háblale a otro y no te canses de hacer el bien. Y sigue orando por aquellos que no quisieron en ese momento. Ya Dios tratará con ellos. Pero Dios dice que examinemos cuidadosamente todo y todos, todo y a todos. Pero no para juzgarlos, sino para que estemos con nuestras antenas bien puestas. Mateo 7:16 al 20 dice: ¿cuál es el fruto de tales pensamientos? Así es la persona. Y esto lo conocemos muchas. Por sus frutos los conocerán. Entonces, pongamos atención. Según a los Corintios 2:11 nos advierte y nos dice: así Satanás, si obedecemos y hacemos lo que Dios dice, así Satanás no se aprovechará de ustedes, pues conocen muy bien sus malas intenciones.
Él no descansa, acordémonos. Y en Hebreos 13, del 12 y 13 dice, tengan cuidado, Tania, Magda, Tere Victoria, todas las que están en el grupo, chicas. Laurita Hernández, Sony, ¿quién más? Cristi. Tengan cuidado, no sea que en alguna de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, anímense, exhórtense las unas a las otras, hablo para mujeres, los unos a los otros también, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguna de ustedes sea endurecida por el engaño del pecado. Punto 4. Resistamos los pensamientos negativos desde el primer indicio. En cuanto te llegue un pensamiento negativo, huye. Distráete, haz otra cosa, ponte a cantarle al Señor, cambia de tema, si estás con alguien, hazle la plática, ocúpate en otra cosa, distrae tu mente y llévala a otra cosa y empieza a pensar en Dios, a platicar con Él. La cuestión es que tu enfoque no esté en eso. ¿Qué versículo nos puede ayudar? El Salmo 119, 59 dice, consideré mis caminos, o sea, puse atención y volví mis pies a tus testimonios. Salmo 19, 13 dice, los pensamientos vanos aborrezco, mas amo tu ley. Así que esos pensamientos que son vanos, desecharlos, aborrecerlos, y mejor amemos la ley de Dios. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué recomendación de Dios nos dice? Guárdense porque Satanás, como león rugiente, las quiere devorar. Ahora vamos a ver versículos que nos llevan a cosas positivas, a pensamientos positivos. Centremos nuestros pensamientos en lo positivo. ¿Qué versículo nos puede ayudar? Salmo 94, 19. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. ¿Sí? Otro es Proverbios 16:20. El que confía en el Señor es bienaventurado. O sea, le va a ir bien, porque Dios ha prometido que así es. Otro punto es, punto 6, opongamos una firme resistencia al diablo y a sus pensamientos negativos. Entonces ahora vamos a ver, aquí con esto estamos viendo cómo Satanás y sus huestes de maldad nos ayudan a pensar mal. Tantito que lo aprendimos en casa porque ellos también fueron influenciados por esto, y si nosotros ponemos oídos al diablo, pues no va a salir nada bueno. Pongamos oídos a Dios. Entonces, resistir al diablo. 2 Corintios 10, 3 al 5 nos ayuda y dice así, aunque andamos en la carne, porque vivimos en este cuerpo de carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo las especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo.
Agarremos ese pensamiento feo, sujetémoslo y pongámoslo delante de Dios. Señor, estoy pensando esto y no quiero, ¿me ayudas? Y agarras y te pones a cantar, voy a ser repetitiva, y te pones a hacer lo que ya hemos hablado y va a cambiar esto. Va a llevar un tiempo, no te desesperes. Ya, porque ahora, como estamos en el tiempo de todo rapidito, y lo quiero para ayer, y microondas, y bien hecho, Dios se lleva un tiempo con nosotros, y eso se llama santificación o renovación de nuestra mente, que es la metanoia. Nos ayuda este versículo, Efesios 6:10, 11, 16 y 17. Hermanos, busquen su fortaleza en el Señor. ¿Dónde vamos a buscarla? En el Señor y en el poder de su nombre. Y protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Este tema ya lo vimos, ya vimos qué es y cómo podemos usar la armadura de Dios. No nos despojemos de ella, sigamos vestidos de Cristo, con el yelmo, el cinturón, la espada, el escudo, el calzado, todo, por favor. Pero sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que protege tu cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que nos da el Espíritu Santo. También dice en Santiago 4:7, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Otro punto para seguir en el positivismo es que la palabra de Dios abunde en nuestra mente y en nuestro corazón. Salmo 1:2 dice, pon su amor en la ley del Señor y en ella medita día y noche. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿dónde vamos a guardar? Aquí, en serio, y tomarlo de verdad, creerlo. 8, meditemos en el Señor Jesús, en quién es, cómo actuó, qué dice la palabra de Él. Y en primer lugar, Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, pongamos a Dios como número uno ante todo. El Salmo 104:34 dice, quiera que el Señor se agrade de mis pensamientos, pues solo en Él encuentro mi alegría. Haz cosas que le agraden a Dios. ¿Alguna vez le has dicho, Señor, cómo te puedo hacer feliz hoy? ¿Qué puedo hacer algo para agradarte? Como cuando tú quieres sacar una sonrisa a alguien que amas mucho. Yo, por ejemplo, veo a mi nietecita, la pequeña, y la grandecita también. No se esfuerzan mucho para hacerme reír. Y a veces pienso, Señor, ¿yo te hago reír alguna vez? ¿Soy agradable a ti en algunos momentos? En eso pensemos, en hacer lo agradable al Señor y que Él se sonría y diga, ay, mi niña. Eso es bien bonito, ¿verdad? También podemos pensar en lo que dice Hebreos 12:2 y 3. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es
quien la perfecciona. Otro punto, Dios no solo conoce nuestros pensamientos, sino que puede llenarnos con su mente que es optimista. Salmo 139, 17. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Otro punto, pensemos en las muchas maravillas que ha hecho el Señor por nosotros. Recuérdalo. Yo hace tiempo, un amigo muy querido de la iglesia Selah, que fue mi pastor, nos dio una plática y estaba hablando de los memoriales que se hacían en el Antiguo Testamento con 12 piedras, para que cada vez que pasaran recordaran lo que Dios había hecho al pueblo en ese lugar. Y nos invitaba a poner un memorial en nuestras casas. Y quienes han venido a su humilde casa, y digo así porque así se dice, pero mi casa no es humilde porque aquí vive el rey. Es una casa rica, como la de ustedes, chicas. Rica en bendiciones. En la entrada tengo 12 piedritas de río y las tengo amontonaditas. Y la idea es esta: si tú quieres hacer con objetos un montoncito, en este caso piedritas, 12. Y cada vez que veas eso, que ese sea un altar, un memorial, que cada vez que las veas recuerdes un milagro que Dios ya hizo en tu vida. Eso es un memorial, eso es un altar. Que tú vas, lo ves y dices: Señora, hoy acuérdame de algo que ya hiciste en mi vida. El accidente de tus hijas, la enfermedad fulana, que te llegó la provisión cuando no había de dónde. Tú sabes a qué me refiero. Yo te invito, eso te ayuda a recordar los milagros que Dios ha hecho. No es para que eso lo alabes y lo adores, no. Es como un recordatorio de lo que Dios ha hecho ya en tu vida. Entonces pensemos en las muchas maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Salmo 68, 19. Bendito sea el Dios bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día lleva nuestras cargas. Salmo 103, 2. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Otro es: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y estamos alegres. La bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Voy a dar nada más a leer los versículos. Ustedes los van a ver las citas en lo que les mando. Otro punto es: adoptemos una actitud optimista ante las dificultades de la vida, viendo la mano del Señor en todo lo que Él nos envíe. Acordémonos que todo ayuda a bien, bueno y malo, para los que aman a Dios. Él va a permitir cosas y hasta tragedias, pero van a ser para bien a fin de cuentas, ¿sí? Entonces, en el instante que llegue la tragedia, la situación, la pérdida, escuchaba apenas a alguien que está muy enojada y muy triste porque han muerto su papá, que murió hace 40 años, su mamá, que murió hace 10 años, su hermano, que sí murió hace 1 año, y el marido, que murió hace 30. Y está enojada con Dios porque se murieron. Dices, que todavía no he entendido a esta persona, que estamos de paso, que finalmente todos vamos a morir. Tiene una religión
pero no conoce a Dios esta persona y está enojada con Dios y despotrica cosas horribles. Dice uno, qué tristeza. ¿Y cuántas veces nosotros estuvimos así? Y ahí es cuando Dios pone en nuestro corazón orar por esa persona, porque ha escuchado la voz del diablo y está viviendo una derrota que la está matando, la tiene sumida en una total depresión y todo lo que habla es negativo. Y yo dije, ay Dios, sí me estás mostrando que hablemos del negativismo. La persona más negativa que en mi vida había conocido, ya la conocí. Bueno, seguimos. Demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Señor para ustedes en Cristo. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y dices, esto es incongruente y lógico, sí, para el estilo del mundo. Entonces dices, ¿qué? ¿Me voy a poner hiperfeliz cuando esté en un problemón? Dios dice que sí, que tengamos por sumo gozo, que nos gocemos. A lo mejor no lo vas a demostrar porque van a decir, estás loca, pero finalmente que tú digas, no pasa nada porque más son los que están conmigo, y con que el Señor esté conmigo es suficiente. De todo esto voy a aprender algo, tú me vas a enseñar algo y no tengo por qué cargar con esto, porque ¿a poco no? Cuando tienes un problema se te va el sueño y la pregunta es, ¿y logras solucionar tu problema si no duermes? ¿Y logras solucionar el problema si te pones triste y a llorar y no comes y despotricas? Si estás mortificada, ¿arreglas algo? Y la respuesta es, no arreglo nada. Entonces, ahí es cuando el Señor nos dice, trae todo, déjamelo aquí, tú no lo puedes cargar. Pónmelo a mí en oración, ponlo, que yo conozco toda la situación y yo estoy trabajando. No me estorbes porque yo no te quiero ver triste, te quiero contenta, te quiero confiada, confía en mí. Tranquila, no pasa nada, aunque todo esté el panorama negro, cuando nosotros actuamos en confianza con Dios, vienen las cosas sobrenaturales. Acordémonos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que la paciencia da como resultado en nosotros que seamos completos, perfectos y que nada nos falte. Ya voy a terminar, chicas. Otro punto es que las palabras optimistas llevan buen fruto en todos, tanto en los que las dicen como en las que las escuchan. Muchas veces tú llegas y media apachurradona y así, con la pila baja, y te topas con personas o con una persona bien alegre, bien optimista, que te hace reír, y ¿a poco no sales con una manera de pensar distinta y dices, ay, qué bien me la pasé, yo necesitaba que alguien me alegrara el día? ¿A poco no cuando tienes nietos? Y más si están jóvenes, vivarachos o son pequeños, y tú andas con la pila baja, ¿cómo te hacen reír y cómo te hacen el día? Eso necesitamos, ser y rodearnos de gente optimista, alegre, positiva. Claro que también entiendo, yo no digo que nunca estés triste, no. La misma palabra en Eclesiastés nos habla que hay un tiempo para todo, uno de reír y uno de llorar, etcétera, etcétera. Entonces, las palabras optimistas llevan buen fruto. El Salmo 35:28 dice, mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Otro punto es obrar con optimismo.
Esto equivale a una declaración de nuestra fe. Si estás optimista es porque tú le crees a Dios. Que venga lo que venga, Él no te va a abandonar. Y eso, por supuesto, que complace a nuestro gran Dios y además obra milagros. Sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Otro punto es que mantengamos esta actitud optimista, ayudando a los demás a resolver sus problemas en vez de pensar en los nuestros. Sí, porque hay veces que alguien te cuenta algo y ahí vienes cargada de los problemas de aquella persona. Y entonces tú empeoras tu situación y ni ayudaste a la otra, ni te sirvió de nada a ti. Entonces podemos matar dos pájaros de un tiro, y ir a la palabra y decirle, mira, Dios dice, no yo digo, mira, o Dios me ha mostrado a través de esto, esto, esto y esto, y he aprendido esto y esto y esto. Y punto. Ya estás tú sirviendo y vienes muy contenta porque pudiste hacer una buena obra con un mensaje de Dios. Acuérdate, con un mensaje de Dios. Romanos 15:1 dice, los que somos fuertes, o sea, los que ya Dios nos ha fortalecido en la fe, porque hemos sido diligentes en la lectura, en la oración, en poner en práctica lo que Dios nos enseña. A eso se refiere los que somos fuertes, debemos soportar o sobrellevar las flaquezas de los demás y no agradarnos solo a nosotras mismas. Gálatas 4:18 dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. ¿Sí? Otra cita en Gálatas dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y no significa que lo vayas cargando, sino de que te pongas en la sintonía de tu amiga y trates de entenderla y ayudarla, no apapachando la situación fea, sino ayudándola a dar un paso de fe adelante. Otro punto es cultivemos una actitud optimista hacia los demás. Y el que sabe de cultivos, sabemos que se lleva un tiempo, que hay que regar, que hay que cuidar, que hay que podar. Bueno, pues cultivemos. Sí, una actitud nuestra que sea optimista hacia los demás. Dice el Señor, sean afectuosos los unos con los otros, con amor fraternal, con buena honra, dándose preferencia unos a otros. Otra cita dice, ustedes como escogidas o escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Otro punto es que la compañía de personas optimistas es agradable, es la que debemos conservar y buscar. Proverbios 22:11 dice, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, será amigo del rey. O sea, que vas a encontrar gracia delante de las personas y vas a tener una gran oportunidad de ser luz para ellos y sal para mostrarles a nuestro Dios, a tu Dios. Una actitud positiva y llena de fe conduce a más bendiciones y por tanto más motivos para ser optimista. Y dice el Señor que el que es generoso prospera y el que da también recibe. No seamos tacaños ni en eso. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y por último, chicas, dice la recomendación es que hagamos exhortaciones y oraciones
para combatir los pensamientos negativos. El Señor nos dice en Isaías: abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvanse al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Busquemos al Señor, Él es nuestro mejor psicólogo, el mejor maestro, el mejor guía, el mejor papá, el mejor hermano, el mejor todo. Busquémoslo. Y si no te has dado la oportunidad de tener al Señor como tu Dios personal y solo lo conoces a través de una religión, te invitamos a que hoy dejes el negativismo por aprender. A veces somos negativos en conocer algo nuevo. Te dan de comer algo y dices: no, eso no me gusta. ¿Ya lo has probado? No, pero no me gusta. Y así estamos muchas veces cuando nos invitan a Dios a conocerlo de una manera diferente a la tradición, al menos aquí en México. Y esto sucede en todo el mundo. Y luego sacamos: no es que soy yo de tal religión, es que mi familia. ¿Y por qué no probamos algo nuevo? Algo nuevo que finalmente es nuevo para ti, pero ya es muy viejo, en el sentido de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra la tenemos desde hace muchos años escrita, y no hay nadie que nos prohíba leerla en México. En otros países sí. ¿Por qué en vez de hacer distinción de religiones, incluso esta es Biblia católica y esta es Biblia cristiana y esta es Biblia tal? Mira, la Biblia que tienes es buena, úsala. Si tienes una religión, por ejemplo la católica, usa tu Biblia, es excelente versión, léela y aprende a conocer a Dios. Y bueno, no te pasa nada si te acercas a grupos como estos de estudios bíblicos. No te estamos pidiendo dinero, no te estamos exigiendo nada. Aquí el que te va a guiar es el Señor, Él te va a indicar, Él te va a dirigir, y tú decides si quieres hacer los cambios que Dios te está pidiendo que hagas para que te vaya bien en la vida. Y no se trata de ir en contra de, estamos a favor de Dios. Y es el mismo Dios y se llama Jesucristo. Y yo te invito a que tú le pidas perdón ahí donde estás. Que tú lo invites a entrar a tu vida. Y que de todo tu corazón le digas que reconoces a Jesucristo como tu único Dios y suficiente Salvador. Así que vamos a estar orando unas por otras. Hablémonos por teléfono de vez en cuando, lo necesitamos ser animadas, sigamos orando unas por otras. Les recuerdo nuestra reunión de oración a través de Meet con Tania y con un grupo de nosotras, mañana 8 de la noche, nos encantará verlas. De verdad, qué importante es estar unidos en oración. Y bueno, que pasen unos días muy contentas. La Semana Santa es para reflexionar en lo que el Señor hizo un día por nosotros, por el mundo entero, de cómo Él fue encarcelado, fue lastimado, todo lo recibió por nosotros, y cómo Él fue a la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre, dio su vida misma y murió como un ladrón, como un delincuente, siendo inocente, porque Él ha sido la única persona que jamás tuvo un mal pensamiento ni un solo pecado. Él cumplió
para ser nuestro Redentor a través de su sacrificio. Y son días de reflexión, de agradecimiento y de lectura de su palabra. Echémosle un vistazo en la Biblia a todo lo relacionado con el Vía Crucis y démosle gracias por tanto que nos ha amado, y precisamente por amor es que murió por nosotros. Y la manera en que nosotros podemos agradecer es amándolo y caminando en obediencia de su mano. Y hagamos a un lado religiones y centrémonos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Quedamos despedidas, chicas, las palmas para el Señor, y yo espero que esta plática sea de gran bendición y edificación para todos nosotros. Compártanlo, queda grabado. Sabemos y conocemos gente que lo necesita. No digo que esta sea una súper excelente clase, pero estamos hablando la verdad de Dios y eso es lo que necesitamos. No oír a la persona ni verla, sino oír lo que Dios dice, que eso es lo importante. Quedamos despedidas, chicas, las amo mucho. Síganse guardando. Si ya se vacunaron como yo, que gracias a Dios me fue muy bien. Nuestra amiga Eli y Alvarito también se vacunaron y salieron bien. Alvarito un poquito tronadito, pero porque estuvieron mucho tiempo en sol. Pero gracias a Dios les fue bien. Y bueno, sigamos confiando que nuestra vacuna principal, número 1 y la mejor, es Cristo. Pero bueno, hagamos lo propio. Me despido de ustedes, que Dios me las bendiga. Bye, las amo mucho.